la estructura del módulo, pasamos entonces a lo que son, Roy, escucha el sentido del audio, gracias. Desde lo que hoy es la estructura del módulo, vamos a trabajar entonces niveles de organización de los seres vivos. Cuando hablamos de niveles de organización de los seres vivos, estamos hablando de cómo todos los seres vivos estamos organizados basados en ciertas estructuras especiales. Ya vimos en las clases anteriores de que estuvimos hablando de biomoléculas, estuvimos hablando de grupos funcionales, que son estructuras básicamente bioquímicas, las cuales se acoplan una con otra y forman una nueva estructura. Pero el detalle ahora es determinar cómo esas estructuras bioquímicas, esas biomoléculas, cómo a su vez ellas están formadas una con otra. Entonces, aquí entran en juego las estructuras que vamos a ver como átomo, como electrones, protones, células, y sucesivamente cómo esas células se van organizando y van formando lo que son tejidos, los tejidos van a formar entonces órganos, los órganos forman sistemas, y los sistemas entonces forman una estructura viviente, o sea, un cuerpo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en forma resumida de lo que es el nivel de organización. Entonces, para ello, yo les voy a compartir una pequeña presentación que tengo aquí. Les voy a pedir a alguno de ustedes que me indique si se logra observar bien para proceder a explicarles. Ok, vamos a ver entonces qué son los niveles de organización como estábamos mencionando. Los niveles de organización, la vida puede estudiarse en diferentes niveles de organización. Definitivamente que una de las estructuras en las cuales se puede estudiar inicialmente un organismo es a través de la primera entidad o la primera estructura básica que forma todo cuerpo, que lo forma a usted, a su compañera, que forma a todo lo que nos rodea. Porque todo lo que nos rodea, sea inerte o tenga vida o tenga un espacio, ocupa un espacio y un volumen, es porque tiene alguna estructura atómica. Entonces, la primera entidad o el primer nivel de organización de todo son los átomos, como vemos aquí, que es la partícula más pequeña de un elemento que conserva todas las propiedades de ese elemento. Es decir, un ejemplo, usted almorzó, pero en el almuerzo usted utilizó cloruro de sodio. ¿Qué es cloruro de sodio? Usó sal, pero esa sal tiene dos átomos, cloro y sodio. Pero el átomo de sodio y el átomo de cloro, a su vez, está consolidado en una estructura electrónica que tiene electrones, tiene protones y tiene átomos. ¿Ven? Nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos ciertas cantidades de elementos químicos. Nuestro cuerpo tiene agua, pero bueno, ¿cuál es la fórmula química del agua? H2O. Significa que tiene dos hidrógenos y tiene un oxígeno. Pero ese átomo de hidrógeno, a su vez en su configuración electrónica, tiene el átomo, tiene electrón y tiene protón. Entonces, eso es lo que debemos entender en el día de hoy. Que las primeras unidades funcionales y estructurales de todos los seres vivos, de todos los que nos rodean, son átomos. Entonces, de ahí surge el hecho de que, bueno, existe la tabla periódica, de que todos los elementos que están alrededor de nosotros tienen una importancia y que la materia es todo aquello que ocupa un espacio y un volumen determinado, sencillamente porque tiene una estructura atómica y tiene esa configuración. Una vez los átomos se consolidan, que por ejemplo aquí tenemos el átomo de hidrógeno como ejemplo, carbono, nitrógeno, oxígeno. Y ustedes recordarán que en la clase anterior yo les mencionaba el grupo CHON. El grupo CHON es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Son una clasificación para uno aprenderse lo mejor. Y hay otros muchos más que forman parte de nuestro cuerpo. Entonces, cada uno de esos átomos, cuando comienza a formarse uno con otro, va a formar una sustancia o un elemento o un compuesto. Entonces, esos compuestos a su vez se van asociando uno con otro y forman entonces diferentes entidades o grupos funcionales o biomoléculas, como lo vimos en las clases anteriores. En el caso de las moléculas, es una combinación de átomos, lo que les mencionaba, ¿verdad? Cuando los átomos se van asociando uno con otro, entonces forman lo que es la molécula. Por ejemplo, si yo tomo dos átomos de hidrógeno y lo combino con uno de oxígeno, ¿qué se forma? Agua. Si tomo 6 moléculas de carbono
y la combino con 6 moléculas de hidrógeno y la combino con otra sustancia, puedo formar entonces glucosa, C6, C6, H12 o 6, ¿verdad? Entonces, esas uniones de diferentes tipos de elementos, de átomos, forman entonces las moléculas. Bueno, ¿qué sucede? Cuando las moléculas comienzan a asociarse una con otra, digamos, agua con glucosa, o forman otros tipos de compuestos o otras sustancias, entonces van a considerar algo más complejo aún. Y esa complejidad nos lleva entonces a la célula, la unidad más pequeña y estructural de la vida. Entonces, todas nuestras células están formadas por moléculas y cada molécula de nosotros está formada por átomos. Entonces, este es un grado, por eso le llaman niveles de organización de la materia. La primera organización es a nivel atómico, luego viene a nivel molecular y luego viene a nivel celular. Ok, todos los seres vivos estamos formados por células, todos. Pero sucede que la célula, como usted vio en séptimo y un parte en octavo, las células, existen diferentes tipos de células. Tienen células procariotas y células eucariotas. Dentro de las células eucariotas, entonces hay una clasificación de acuerdo al tipo de funcionalidad y a nivel de organelos. Entonces, siguen las células según su estructura, células vegetales y células animales. Entonces, este es el grado de complejidad a nivel celular. Cuando las células entonces comienzan a unirse una con otra, como vemos aquí en este esquema, digamos que tenemos muchas células epiteliales y comienzan a unirse una con otra, o células nerviosas y comienzan a fusionarse una con otra, entonces esa nueva estructura ya no se va a llamar célula, se va a llamar entonces tejido. Si son células epiteliales, va a formar tejido epitelial. Si son células nerviosas que se unen uno con otro, entonces van a formar un tejido nervioso. Y así sucesivamente. Cuando los tejidos entonces comienzan a funcionar y se acoplan y trabajan en una función específica, entonces ese tejido epitelial que venía de una célula epitelial, entonces el tejido se va a formar y va a constituir entonces un órgano, que puede ser de las paredes que forman, por ejemplo, el intestino o el estómago. Entonces, cuando un tejido trabaja en una sola función y comienza a realizar esa función, forma entonces una nueva estructura dentro del nivel de organización celular que se llama órgano. Ya entonces los órganos pues son estructuras mucho más visibles, se pueden palpar, se pueden ver a simple vista. Un tejido se puede ver, pero a nivel celular, si queríamos ver las células que forman un tejido, tendríamos que usar un microscopio. Y bueno, y si queremos ver las estructuras moleculares y atómicas, entonces ya ese es otro cuento. Bien, una vez los órganos comienzan a funcionarse, comienzan a trabajar uno con otro, entonces forman el sistema de órganos. El sistema de órganos entonces involucra de que ya los órganos en su conjunto van a formar un sistema. Ya sabemos que el sistema digestivo está formado por lengua, lo que es la estructura tubular, lo que va a ser el estómago, el intestino delgado, hueso, las glándulas accesorias y demás. Entonces, eso involucra todo un sistema. Y finalmente, entonces, cuando el sistema ya comienza a trabajar en combinación con otros tipos, entonces vamos a formar entonces ya un organismo multicelular. Y bueno, ahí no termina el cuento. A nivel de organismo, cada uno de nosotros y todo lo que nos rodea, entonces van a formar parte de lo que es una población y una comunidad, como vemos en el esquema. Entonces, esta es la importancia del nivel de organización de todos los seres vivos. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, sencillamente que si nos vamos a nivel celular, pues si usted no tiene cierta cantidad de células funcionales en su cuerpo, obviamente sus tejidos van a comenzar a trabajar de forma anormal. Y eso va a conllevar entonces que el órgano al cual pertenecen no trabaje bien. Si no trabaja ese órgano bien, el sistema del cual pertenece ese órgano tampoco. Y por lo tanto va a haber una enfermedad o alguna anomalía. Entonces, esas son situaciones importantes que ver. Entonces, el video que vamos a tratar dentro de un par de minutos tiene que ver mucho con la relación directa de la estructura celular, para que veamos entonces cómo las células se van organizando, cuáles son las partes de una célula, qué tiene que ver la célula dentro de nuestro cuerpo a nivel celular y las funciones que van a realizar. En el caso de los niveles de organización, pues aquí está la parte literal. Toda materia se compone de sustancias llamadas elementos, ¿verdad?
Los átomos es la partícula más pequeña de un elemento que conserva las propiedades de ese elemento en sí. Los átomos pueden combinarse para formar moléculas y las moléculas a su vez constituyen los bloques de construcción de las células y las unidades más pequeñas de la vida. El nivel estructural y funcional de todos los seres vivos, la unidad básica es la célula. Porque directamente la célula, cuando comienzan a dividirse por todos los procesos de división celular y toda la formación y los procesos metabólicos que ocurren a nivel de las organelas que forman una célula, como vamos a ver ahorita en el video, pues son fundamentales. Si no existen, por ejemplo, ribosomas o mitocondrias o otras estructuras celulares importantes en nuestro cuerpo, a nivel celular, entonces nuestras células comienzan a ser no funcionales. Y eso conlleva entonces al hecho de que vamos a tener diferentes tipos de anomalías y de problemas. Ok, este es otro esquema, un poco más desglosado de los niveles de organización. Recuerden que primero los átomos, y si yo le digo un ejemplo, bueno, denme ejemplos de átomos. Ahí está el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno. Moléculas es cuando ya las moléculas es la unión de dos o más átomos que se comienzan a funcionar uno con otro. El ejemplo más viable es el agua, que son dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Y esa es la fórmula química del agua. Esta es la estructura entonces a nivel de, después de moléculas, entonces viene la célula. Después de célula, bueno, aquí tenemos ejemplos de célula, a propósito. Esta es una célula vegetal. Una de las características de las células vegetales, la principal que tiene es esta estructura. Observen que estamos señalando. ¿Cuál es la célula aquí? Se preguntarán. Bueno, la célula es esta. Esta estructura que se ve aquí, que estoy señalando, es la membrana que va consolidada con la pared. En estas células vegetales con pared celular. O sea que toda esta estructura que está aquí, que estoy señalando, todo lo que está aquí adentro, es una célula. Aquí hay otra célula, acá arribita hay otra célula, acá hay otra célula, aquí hay otra. O sea que en total, aquí se están observando 1, 2, 3, 4, 5 células. Pero en la imagen solamente está enfocando una, que es la que se ve, la que se ve mucho más grande, que tenemos aquí. Entonces, esta es la estructura más gruesa, es la pared celular. Luego, esos organelos que se ven aquí, por ejemplo, este que está aquí es la mitocondria. Esto que se ve aquí de color verde son los cloroplastos. Esta estructura en forma circular, en forma rojiza, la más grande, es el núcleo. Dentro entonces está lo que es el nucleolo. Y lo demás, estas son vacuolas, son estructuras celulares que forman entonces este tipo de células. Esta es una célula vegetal. Si tuviésemos una célula animal, pues no sería así, sino que sería más o menos como ovalada. Bien. Vamos entonces a la siguiente. Acá dice, niveles de organización. En las formas de vida multicelular, como el caso de nosotros, los seres humanos, las células se combinan para formar tejidos. Los tejidos se combinan para formar órganos y los órganos a su vez para formar sistemas de órganos. Y los organismos multicelulares tienen varios sistemas de órganos, que es lo que le estábamos mencionando. Después que un tejido comienza a funcionar, entonces forma un órgano. Y después que el órgano comienza a funcionar, forma un sistema de órganos. Y finalmente forma entonces a un organismo, un viviente. Y finalmente ese organismo viviente forma parte de una comunidad o una población, dependiendo de cuál sea la estructura en la cual esté viviendo. Bien. Dentro de lo que es el nivel de organización también tenemos que tener en cuenta de que todos tenemos que desarrollarnos en un espacio determinado. Entonces, una comunidad es un conjunto con su entorno inanimado que es un ecosistema. Y la superficie de la Tierra, incluyendo sus componentes, tanto animados como inanimados, se le conoce la biosfera. En otras palabras, es el área donde cada uno de nosotros nos vamos a desarrollar dentro de nuestro entorno. Si nos basamos en el textualizado del tema, ellos están enfatizando en aspectos de ecología a nivel de lo que es un animal dentro de un bosque o dentro de un área determinada. Pero normalmente nuestro estado de biosfera o nuestro ecosistema es donde estamos viviendo actualmente, en la urbe, en esta ciudad.
¿verdad? Donde normalmente nos estamos desarrollando. La biología, que es una rama de la ciencia, es la que se encarga entonces a nivel de la biología, pero específicamente de una rama de la biología, la ecología, que es la que se dedica entonces a estudiar toda la interacción de los individuos dentro de lo que es una población o una comunidad, cuáles son sus, digamos, su papel, qué funciones hace, cómo participan dentro de las funciones dentro del ecosistema y demás. Bueno, entonces vamos a ver el pequeño video relacionado con el tema de la estructura de la célula, que es uno de los niveles de organización que nos estamos presentando. Vamos a buscar el video. Ok, a alguien que me diga ya si escucha bien el audio del video. ¿Se escucha bien, Roy? Sí, profe, se escucha bien. Ok. La célula eucariota consta de tres partes fundamentales: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo, que contiene el material hereditario. Las células eucariotas se dividen en dos grupos: las animales y las vegetales. Las vegetales se distinguen de las animales por su mayor tamaño, por la presencia de cloroplastos y pared celular, y por la carencia de centrosomas. Los animales, las plantas, los hongos, las algas y los protozoos están formados por células eucariotas. La mayoría de células están cubiertas por una envoltura. Todas las células vegetales tienen una pared celular formada por celulosa. En las células animales con envoltura, esta recibe el nombre de glucocal y está formada por glucoproteínas y glucolípidos. Al atravesar la cubierta protectora, aparece la membrana plasmática, una doble capa formada por lípidos y proteínas globulares. Las proteínas pueden ser integrales si atraviesan la membrana y periféricas si se encuentran en una de las dos caras. La membrana plasmática desempeña funciones como la regulación del paso de sustancias debido a su semipermeabilidad y la recepción de información del exterior. Participa también en el movimiento celular, así como en la absorción y expulsión de compuestos. Bajo la membrana celular se halla el citoplasma, conjunto de orgánulos celulares e hialoplasma, donde se realizan diferentes procesos metabólicos. El centrosoma es un orgánulo propio de las células animales compuesto por dos centriolos. Participa en la división celular y en la formación de los orgánulos del movimiento, cilios y flagelos. Las mitocondrias contienen unas enzimas en sus crestas que permiten la respiración celular. Las funciones de transporte, síntesis y almacenamiento las llevan a cabo coordinadamente diferentes órganos. El retículo endoplasmático liso y el rugoso, al que se asocian ribosomas que sintetizan proteínas, son canales de transporte en los que se forman los peroxisomas, vesículas llenas de enzimas. Además, transportan otras vesículas al aparato de Golgi, donde maduran hasta convertirse en lisosomas encargados de la nutrición y la defensa de la célula. Inmersos en el hialoplasma se encuentran las vacuolas, que almacenan sustancias y llevan a cabo la osmorregulación. Los plastos son orgánulos exclusivos de las células vegetales. Entre ellos destacan los cloroplastos en los que tiene lugar la fotosíntesis. El núcleo
ocupa habitualmente la parte central del citoplasma en una célula eucariota. Está formado por una envoltura nuclear, que es una doble membrana atravesada por poros nucleares que regulan el flujo de materiales entre el núcleo y el citoplasma. La parte externa de la membrana tiene ribosomas adheridos, mientras que la interna posee unos filamentos proteicos que constituyen la lámina fibrosa. El contenido del núcleo, denominado nucleoplasma, está formado por una solución coloidal compuesta por una gran variedad de principios inmediatos, especialmente nucleótidos y enzimas, implicados en la transcripción y replicación del ADN. Inmersos en esta solución se encuentran la cromatina y el nucleolo. La cromatina es un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño denominadas histonas. Durante las etapas del ciclo celular, la cromatina presenta diferentes niveles de compactación. El primer nivel consiste en la asociación del ADN con un agregado proteico de la que resultan los nucleosomas. La estructura que forman recibe el nombre de collar de perlas. Durante el segundo nivel de compactación, la fibra recibe el nombre de solenoide. La fibra sigue enrollándose sobre sí misma en sucesivos niveles hasta adoptar la forma de cromosoma que corresponde al quinto y último nivel de compactación. El ADN es el portador del mensaje genético de cada individuo. Se encarga de transmitir de generación en generación toda una serie de características morfológicas y fisiológicas. El ácido desoxirribonucleico se halla en el núcleo de cualquier célula de los seres vivos. La estructura molecular del ADN es una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas de nucleótidos. Estos se componen de la desoxirribosa, un fosfato y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina o timina. Ambas cadenas se unen por puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas. Debido a la complementariedad existente entre estas bases, la adenina solo puede unirse a la timina y la citosina a la guanina. A partir de las múltiples combinaciones posibles entre estas cuatro bases nitrogenadas, se estructura la información genética de cada individuo. Las células procariotas son organismos unicelulares relativamente sencillos, que se caracterizan por la ausencia de núcleo y de otras estructuras celulares especializadas. Su tamaño suele ser menor que el de las eucariotas. Los procariotas son organismos unicelulares, aunque muchos se encuentran agrupados formando cadenas o colonias que se pueden estar integradas por cientos de individuos. Con excepción de unas pocas especies, las células procariotas están rodeadas por una pared celular que las protege y determina su forma. A continuación de la pared celular se encuentra en la membrana plasmática, tanto en los organismos procariotas como en los eucariotas. La membrana está compuesta por dos capas de fosfolípidos en las que se impregnan las proteínas y su función es controlar el paso de sustancias del interior al exterior de las células y su viceversa. En el interior de las células procariotas está el citoplasma, una sustancia acuosa rica en sales disueltas, nutrientes, enzimas y otras moléculas. La gran mayoría de las reacciones químicas que se producen en las células tienen lugar en el citoplasma. Se multiplican asexualmente por fusión. El ADN del organismo se replica en el citoplasma. La célula se divide en dos y una molécula de ADN pasa a cada una de las células formadas. Las células procariotas se clasifican en tres tipos: microplasmas, bacterias y cianobacterias. Los microplasmas constituyen las formas de vida más simples. Las bacterias presentan diferentes formas. Algunas pueden desplazarse gracias a los flagelos, realizar la fotosíntesis o formar esporas de resistencia en épocas desfavorables. Las cianobacterias pueden vivir como células independientes o formar colonias.
Las laminillas fotosintéticas contienen clorofila. En los cianosomas albergan otros dos tipos de pigmentos fotosintéticos. Bien. Entonces, esta es la introducción al tema de organización del nivel, a nivel de lo que son los niveles organizacionales de los seres vivos. Dentro de lo que es la estructura de organización, el ADN, ¿dónde cae? El ADN. ¿En qué parte? Dentro del cuadro que yo les mencioné, voy a presentarlo nuevamente. Yo quiero que me indiquen el ADN, en qué nivel cae. Vamos a buscar el esquema. Este es el esquema. ¿Dónde ubico aquí el ADN? ¿Quién me ayuda? Dentro de la organización del ADN, ¿el ADN dónde se encuentra? A nivel del núcleo de la célula, ¿verdad? Ya vimos que células procariotas, pues no tiene un compactamiento como tal, pero en la célula eucariota, tanto célula animal como vegetal, a nivel del núcleo, sí existe entonces ese compartimiento y el DNA se encuentra entonces establecido dentro de lo que son los cromosomas. Entonces, imagínense cuántas moléculas, que es donde cae el ADN, cuántas moléculas de ADN habrá en nuestro cuerpo. Y a su vez, cada molécula de ADN, a su vez, está formada por diferentes tipos de átomos. De nitrógeno, de carbono, de oxígeno y diferentes tipos de sustancias, de átomos. Entonces, ese es lo importante en determinar que el nivel de organización de los individuos involucra que uno inicia a nivel el más bajo, el más pequeño, por decir así, es el átomo. De los átomos en adelante. Y que nuestro cuerpo está formado a su vez por diferentes tipos de átomos, de acuerdo al tipo de molécula que nos forma nuestro cuerpo. Y así sucesivamente. Bien. Entonces, es importante pues el hecho de que ustedes comprendan los niveles de organización, sencillamente porque esto nos indica el nivel de importancia que tiene, ¿verdad? Entonces, en el taller que se le va a programar sobre niveles de organización es un taller el cual pues, tienen que guiarse con el módulo, lo que van a trabajar con a nivel modular, y también entonces lo que van a trabajar por nivel de plataforma deben desarrollarlo en base a cómo se le va indicando en el módulo, pero entregarlo en forma de la plataforma. Bien.